ya que el vendedor transfiere todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega las mercancías al transportista contratado por él mismo en el lugar acordado. Es decir, aquí otra vez la responsabilidad del vendedor, ¿cierto? En cuanto a los daños de pérdida y los riesgos de pérdida va a ser generalmente del comprador, perdón, del vendedor, ¿no? Entonces, va a depender mucho cómo vaya a pactarse. Muchos tenemos la costumbre de ver de manera muy genérica, muy general, la responsabilidad que tiene el vendedor frente al comprador, ¿no? Las modalidades de transporte para este Incoterm también son los 4 modalidades que tenemos, ¿no? Esta regla lo que hace es simplemente darnos con independencia el modo de transporte. Básicamente va a depender de muchos. En el tema de quienes somos habitantes de Bolivia, utilizamos el multimodal, ¿no es cierto? Dos modales de transporte para poder importar nuestras mercancías hasta Bolivia. Uno generalmente, por lo general, es el marítimo y el otro es terrestre. No, en los costos de carga en destino y los costos de descarga, ya el despacho de exportación, estos son de entera responsabilidad del vendedor. El vendedor tiene la obligación de el empaque, el embalaje de la mercancía, el transporte de la mercancía de la fábrica al puerto de embarque, los trámites en aduana de exportación, los documentos impuestos. Bueno, en el tema de los impuestos, cuando nosotros hablamos de Bolivia, no existen impuestos para el tema de exportación, ¿no es cierto? Sí, en el tema de importación, los gastos de exportación, almacenaje, maniobras, el flete principal es de entera responsabilidad del vendedor. El comprador simplemente tiene la obligación de contratar un seguro principal, gastos de importación, que es el tema de la nacionalización de la mercancía, los trámites en aduana y el transporte de la mercancía desde la aduana hasta el lugar, en este caso hasta sus depósitos o almacenes. En el resumen, está con pago de transporte sin seguro, ¿no? El CPT es el transporte pagado hasta el lugar designado, el tipo de transporte cualquiera, la descripción, ¿no? CPT, Carrier Pay To, el vendedor tiene la obligación del flete, ¿no? De cargar la mercancía para poder ser exportado, el seguro a cargo del comprador, ya en las maniobras del puerto, es decir, para poder cargar la mercancía, es el vendedor. El tema de la exportación, sí, ese es de responsabilidad del vendedor. Las maniobras en destino en el puerto de desembarque son del comprador y la parte de la desurbanización o lo que llamamos el trámite de la declaración única de importación, netamente del comprador. Y dentro de las obligaciones, lo que habíamos remarcado, si existe varios transportistas, el riesgo se transmite al entregar la mercancía al primero y no cuando las mercancías llegan a destino. En el caso boliviano, nosotros utilizamos dos tipos de transportes por lo general, ¿no es cierto? El marítimo y el terrestre. Sí, ahí hay un tema muy especial. Es decir, si yo puedo tal vez hasta contratar bajo este Incoterm la responsabilidad del primero, es decir, del transporte marítimo, simplemente será hasta el puerto de destino. A partir de ello, nosotros tenemos que contratar nuevamente un transporte de tipo terrestre y ello generará pues un gasto adicional. Además, vamos a tener que contratar de manera particular un seguro, ¿no? Contratar y pagar transporte hasta el punto de destino, corralo, puerto, aeropuerto, frontera, fábrica, bodega, etc. En el caso de las obligaciones del comprador, soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor, ¿no?, la entrega al primer transportista en el lugar de fechas convenidas.
Aquí lo fundamental, en todos los 5 TEM existe una fecha en la cual tampoco uno puede dejar de cumplirlas. Es parte de los contratos internacionales el tener ya fechas establecidas. Vamos a pasar a otro Incoterm, ya, que es el SIP, que es el transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino designado. En el Incoterm 2020, el SIP incluye el lugar de destino designado, es decir, es una obligación de este Incoterm designar un lugar. Entrega y riesgo, transporte y seguro pagados hasta. Significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador, poniéndolas en poder del porteador, contratando por el vendedor. Es decir, no simplemente es cuando yo al vendedor le voy a entregar la mercancía, sino que el vendedor puede contratarse un porteador o en su defecto yo como vendedor, ¿no? O procurando que la mercancía así sea entregada. Si nos fijamos, los riesgos bajo este Incoterm también son hasta el puerto de destino, ¿no? Fíjense, esta es la responsabilidad que tienen nuestros compradores. El trámite de exportación es responsabilidad del vendedor y los trámites de importación es directamente del comprador. Dentro, bueno, la entrega y el riesgo, una vez que la mercancía sea entregada al comprador, de este modo el vendedor no garantiza que la entrega llegue al lugar de destino en un buen estado. Obviamente que aquí otra vez dura, ¿no es cierto? Si bajo los 5 temas que ya habíamos hecho mención, la responsabilidad tendrá que tener, es decir, el vendedor tendrá que garantizar que la entrega de nuestra mercancía en el lugar designado sea en un buen estado y sin daño, ¿no? Otra vez voy a volver al ejemplo de aquellos que nosotros compramos mercancías de los chinos. Los chinos tienen esa mala costumbre de no cumplir los contratos internacionales. Obviamente que si están pactados en un contrato de compra-venta internacional, sí lo tendrían que hacer, ¿no? Muchas veces compramos un producto y no sé si ustedes han visto, hay gente que va de Bolivia, hace un pedido de una mercancía, lo primero que van a ver es el tema de la calidad, el tema de ver el peso, es algo fundamental en una mercancía. Si yo voy a comprar unos calzados ya de marca Nike, lo que mucha gente hace y lo que en algún momento nosotros nos habíamos puesto a pensar, ¿por qué pesa la mercancía? ¿Por qué no solamente pide la mercadería? Si yo quiero unas zapatillas Nike y son de cuero, además la planta tiene que ser de goma, entonces tiene un peso estimado, ¿no? Que en algún momento a la hora de recoger mi mercancía tiene que tener esas características con las que ya se había pactado, pero muchas veces no se da esa figura. Lo que hacen es bajar el tema de la calidad, bajar el tema del espesor, incluso del cuero, por tanto no va a ser lo que se había pactado. Y en algunos casos no llegan ni siquiera a cumplir parte de este contrato internacional pactado. El SIP no te permite regular eso, es decir, los Incoterms solamente te dan las obligaciones y condiciones de tu mercancía. El modo de transporte para el Incoterm SIP es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de los modos de transporte marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario. El vendedor, perdón, el vendedor es en realidad, ¿no? Quien tiene muchas obligaciones frente al comprador, ¿no? El seguro, por ejemplo, el vendedor también debe contratar la cobertura del seguro contra el riesgo de pérdida y daño. No olvidemos que para llegar nuestra mercancía a Bolivia utilizamos el transporte marítimo y el transporte terrestre, por tanto yo sí estoy en la obligación de pedir que contraten un seguro hasta el puerto de destino y a partir del puerto de destino seré
quien voy a hacer que recoja un medio de transporte para el cual también sí puedo pedir el seguro. Además, no olvidemos que para la liquidación de tributos aduaneros yo necesito contar el seguro, ¿no? Los costos de descarga en destino, ya si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte relacionados con la descarga en el lugar de destino destinado, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos por separado de comprador, a menos que las partes lo acuerden de otro modo. Hay gastos en los que sí vamos a incurrir y estos gastos tienen que formar parte del valor de la mercancía, y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos, ¿no? Si nosotros vendemos la quinoa, decimos, bueno, yo te vendo la quinoa, voy a venderte en el lugar, en este caso en mi depósito, pero muchos no hacemos un cálculo de qué gastos vamos a incluir. Posiblemente el hecho de tramitar los certificados de origen, los certificados ante SENASAC tienen costos adicionales que no los vamos a incluir en el costo de la mercancía. Pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estos costos nadie nos los va a devolver. Es decir, son gastos que vamos a incluir para poder exportar nuestra mercancía. En el tema de importación es lo propio, ¿no es cierto? Las autorizaciones previas que tampoco van a ser devueltos en un momento, tienen que ser parte del valor de nuestra mercancía. Según nuestro resumen, el income sí, no. Ya, el compago de transporte, el Incoterm, CPT, el tipo de transporte cualquiera, la descripción, ¿sí? El flete pagado por el vendedor, el seguro a cargo del vendedor, es decir, la obligación del vendedor es mucho mayor hasta aquí. Las maniobras, el tema de exportación también es pagado por el vendedor, y las maniobras en puertos, es decir, de recoger la mercancía en el puerto de destino, y el tema de la importación a consumo son de entera responsabilidad del comprador. Fíjense en este importante que es bastante las obligaciones y responsabilidades del vendedor, a diferencia de los ya anteriormente citados. Si en el puerto de destino surge, como se ve en la figura, la responsabilidad aún es del vendedor, porque a partir del recojo de la mercancía, del desembarque de la nave, es la responsabilidad del comprador, ¿no? Entonces, fíjense que tiene que tener un seguro obligatorio hasta el puerto de destino. Dentro de las obligaciones del vendedor, lo propio dice: si existen varios transportistas, el riesgo se transmite al entregar la mercancía al primer uno cuando la mercancía llega al destino. Contratar y pagar el transporte hasta el punto de destino acordado, puerto, aeropuerto, lo mismo que en los casos anteriores, ¿no es cierto? Pero aquí la obligación es de contratar un seguro. En los casos anteriores no había la obligación de contratar un seguro, por tanto, ahora la responsabilidad es mayor y sí o sí se tiene que contratar bajo este Incoterm el seguro para el tema de transporte de las mercancías. ¿Alguna pregunta? Preguntas sobre esto. Preguntas. Licenciado, buen día. Yo tengo una consulta acerca de los seguros. ¿Qué tipo de seguro se puede contratar? Porque hay por categorías. ¿Y qué tipo se recomienda por el tipo de transporte que se va a utilizar? No sé si nos podría aclarar eso, por favor. A ver, repítame, por favor, no lo escuché bien.
Con respecto a los seguros, licenciado, cuando adquirimos un seguro, ¿qué tipos de seguros hay? ¿Qué tipo de mercancías cubre? Por ejemplo, yo he investigado y decía que hay unos seguros que cubren solamente la mercancía. Hay otros que cubren el maltrato del embalaje en el que va la mercancía. O sea, ¿qué tipos de seguros hay de acuerdo al tipo de transporte? ¿Nos podría aclarar eso, por favor? Ya, muy bien. A ver, vamos a, estoy con bulla, por favor, un segundito. Ya. El tema de los seguros, básicamente, en cuanto a las mercancías, va a depender de la prima que nos vayan a ofrecer, ¿no? Es como en Bolivia tenemos para seguros de vehículos, ¿no es cierto? Hay seguros que nos van a cubrir simplemente, qué sé yo, hasta el chapeado de mi vehículo si existe un choque, ¿no? En algunos, cuando la cobertura es total, incluso nos cambian de vehículo, ¿no es cierto? En el tema del seguro internacional, en el transporte de mercancías, también existe esa, como le digo, la diferencia de poder cubrir los seguros en función del tipo de la mercancía y el valor de la mercancía asegurada. Si yo quiero simplemente un seguro básico contra, no contra la pérdida, sino contra daños mínimos, entonces la prima será bastante bajo, ¿no? Pero hay muchos, en el caso de los vidrios, por ejemplo, que utilizan un seguro que es de cobertura del 100%. Vale decir que si al momento de un accidente fortuito va a ser cubierto el 100% de la mercancía. Es decir, le van a reponer el total de la mercancía. Pero si es un seguro básico, no le va a cubrir la reposición de la mercancía. Mucho va a depender de cómo se ha pactado el seguro en el transporte internacional, ¿no? Generalmente en Bolivia no estamos tan acostumbrados a la utilización del seguro. Si el seguro lo utilizamos porque así la norma lo establece solamente para la liquidación de tributos aduaneros. En el tema de la liquidación de tributos aduaneros, cierto que el artículo 20 prevé que debemos considerar el valor del flete y el seguro para determinar el valor sí, pero no es una obligación, ¿no?, de contar con un seguro internacional. Le hice una consulta. ¿Cuáles son los accidentes más probables en una intermercancía de lo que es fluvial? O daños, yo creo que debe ser, ¿no? No, perdón, joven, no le escuché. Hágame nuevamente, por favor, repítame. Está bien, licenciado. Una consulta. ¿Cuáles son los accidentes más probables que se da al traer una mercancía? Ya, a ver, un segundito, por favor. No, voy a problemas de logística, un segundito. Ahora sí. Los accidentes más comunes en un tránsito internacional es, uno, en la sustracción de prenda aduanera, por un lado, los accidentes fortuitos, por otro lado. No olvidemos que muchos de los transportistas en el tema del transporte carretero son aquellos accidentes que van a surgir cuando un medio de transporte sufre un vuelque, ¿no? Esos son los más comunes. En el tema del transporte marítimo es el naufragio de las naves, pero que es muy poco probable, ¿no? Porque hay naves que están bastante acondicionadas para poder dar mayor cobertura, mayor seguridad, ¿no? En el tema del transporte terrestre, sí. Lamentablemente nuestros conductores internacionales son los que en algún momento se toman unos traguitos, ¿no?, en lugares de descanso. Entonces sería contra accidentes y robos, ¿no? Perdón, no le escuché. Entonces sería seguro contra accidentes y robos. Eh, los robos es muy poco probable. Ahora,
Cuando existen robos, eso hay que ser muy claro. En un trámite, es decir, en una operación de comercio internacional, los robos generalmente se suelen dar cuando el chofer, ¿no?, o el transportista se hace un autorrobo. ¿Por qué? Porque desde el lugar de importación lo que se suele hacer es, o lo que comúnmente, y esto es por normativa internacional, a través de la ATID, las mercancías tienen que venir precintados en el medio de transporte, no como en el contenedor. El contenedor también lleva su precinto. Entonces, es muy poco probable que lo puedan abrir en el trayecto. En el tema del transporte terrestre, hoy, en la actualidad, y me apena mucho tener que tocar este tema, es cuando ya los funcionarios aduaneros empezaron a actuar de mala fe. Esto les digo, actuar de mala fe, porque ellos, en complicidad con los importadores, empezaron a cambiar mercancías, empezaron a bajar la cantidad de mercancías hasta el lugar de destino. Vale decir que si un camión venía con 500 televisores, llegaba un momento en el tránsito aduanero y bajaba en 300 y solamente llegaba a 200. Es decir, hay un autorrobo, pero no se puede hacer porque tenemos un precinto, tenemos un cordón que va rodeado el camión, el cual tiene un precinto de seguridad. Y eso tiene que ser abierto solamente en aduanas de destino. Entonces no existe robo generalmente, a no ser que desaparezca el total de la mercancía, pero eso ya estaríamos hablando de la desaparición del medio de transporte. Esos son los famosos manifiestos no arribados o no concluidos, que no se da por lo general, ¿no? Cuando sí es un tema de autorrobo, sí, desaparece el medio de transporte, desaparece la mercancía, nunca va a llegar a la aduana de destino. Pero el robo generalmente no se da. Lo que sí se da son los accidentes fortuitos. No sé si he conversado con ustedes, cuando hace años atrás, cuando se hacía la importación de Licia en los años 2000, no tenían sus instalaciones en Bolivia, todos los helados venían de la República de Chile. Entonces había que nomás asegurar esa mercancía. Resulta que llegaban a las 8 de la mañana, 8 de la mañana eran despachos inmediatos, se hacía el despacho de los medios de transporte que tenían que llegar a 10 de la mañana a La Paz con el helado, sufrían accidentes, ¿no? En ese caso, la unidad de transporte se mantenía intacto, lo que se perdiera la mercancía, ¿no es cierto? Entonces había que hacer un seguro total para la mercancía. Lo propio con el tema de los vidrios, ¿no? No va a desaparecer, no le va a llegar menor cantidad de vidrios, pero sí puede existir la rotura cuando existe este accidente. Pérdidas por lo general no existen, ¿no? A no ser, como les dije, que puede ser un autorrobo. En el caso de lo que comentaba hace rato, era cuando hoy por hoy muchos de los funcionarios son partícipes de esto, cuando empezaron a hacer cortes del cordón que les indicaba, del precinto, del cable de seguridad, y hacían que la carga sea reducida. Pero ahí había un autorrobo. Además, en la documentación que se presenta en la Administración Tributaria Aduanera no figura la cantidad total, es decir, no figura los 500, simplemente 200, por tanto tampoco existía autorrobo. Imagínense, son prácticas desleales del comercio internacional que los vivimos en Bolivia, pero por pérdidas muy rara vez. Sí, por daños, por accidentes fortuitos en las que sí deberíamos de contratar un seguro total. Y cuando es el seguro total, tiene que ser la reposición de la mercancía. Muy bien, seguimos. Este Incoterm es uno de los que, bueno, yo por lo menos lo recomendaría básicamente. A mí me gustaría trabajar con este Incoterm, y tal vez las que van a venir a continuación son las que quien no gozaría, ¿no? A quien no le gustaría tener este tipo de Incoterm. El DAP, ¿no? Que significa el lugar de destino designado, incluir el lugar de destino designado
en el Incoterm 2020. A diferencia del Incoterm 2010, sí ha habido variaciones. El riesgo o la entrega del riesgo, entrega en el lugar, significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al importador. No se pueden olvidar eso siempre, casi en todos los Incoterm, ¿no es cierto? El lugar, a partir de la entrega de la mercancía, el riesgo se transfiere al comprador, no o a la persona quien lo va a recoger. Cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, no, en este caso puede ser en cualquier lugar que yo vaya a pactar, en los medios de transporte de llegada preparada para la descarga, en el lugar de destino designado o en el punto acordado si se acuerda en tal punto. Veamos, acá tenemos en nuestro gráfico que podemos utilizar cualquier unidad de transporte terrestre, aéreo, marítimo, y los gastos y las obligaciones en el Incoterm DAP son casi íntegramente del vendedor. La responsabilidad de poder realizar los trámites de importación y consumo es del comprador. Veamos. El vendedor corre con todos los gastos, los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto acordado en ese lugar, ¿no? En esta regla del Incoterm 2020, por tanto, la entrega y llegada a destino son los mismos. Puedo acordar, sí, vamos a dar lectura a esto más. Dice, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite al comprador en el punto de entrega. ¿Y qué sucede si yo voy a pactar bajo este Incoterm? Y resulta que ha habido pérdidas. El vendedor tendrá que reponer todas esas pérdidas, porque a partir de cuando me entreguen yo soy responsable de esta mercancía, ¿no? Los costos antes de ese lugar o punto de entrega destino son por cuenta del vendedor, ¿no? Y los costos a partir de dicho lugar o punto son por cuenta del comprador. Puedo pedirle bajo este Incoterm que me entregue en el lugar, en este caso en la puerta de la aduana. Veamos si es correcto, si se aplica. La modalidad de transporte, lo propio, podemos utilizar cualquiera de las 4 modalidades que conocemos. Los costos de carga y de descarga son de entera responsabilidad del vendedor. El despacho de exportación, importación, fíjense, dice, el DAP exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación o para el tránsito posterior a la entrega a través de países de terceros países, de pagar ningún derecho de importación o de llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Bajo este Incoterm, en realidad es casi uno de los Incoterms que deberíamos, tal vez muchos, pedir. Es la obligación casi neta, mucho mayor de las obligaciones que tiene en el Incoterm SIP. Veamos, el término DAP, el tipo de transporte a utilizar es cualquiera de las 4 modalidades. El vendedor, ¿no es cierto?, el lugar de destino designado, el flete va a cargo del vendedor, el seguro va a cargo del comprador, las maniobras, las cargas, descarguillos en el puerto de embarque, en el puerto de destino es a cargo del vendedor. Las maniobras de descarga en aduana y los trámites de importación son de responsabilidad del comprador. Dentro de las obligaciones del vendedor, pagar el transporte y entrega de la mercancía en el lugar de destino designado o punto acordado. Es lo más relevante, ¿no? Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar el despacho de exportación a cualquier país en tránsito. Si yo voy a comprar bajo este Incoterm, entonces quien va a realizar la venta tiene que tener toda la documentación para poderlo traer a Bolivia, ¿no es cierto? Otro de los Incoterms que también es de la familia D, ¿no es cierto?,
¿cierto? Es de entrega en el lugar de descarga. Fíjense, aquí no era lugar de destino, ahora es en el lugar de descarga. Básicamente la diferencia entre estos dos Incoterms, que en el primer caso simplemente es un lugar designado, ahora ya te permiten con la descarga. El Incoterm 2020 ya te da esa opción de poder descargar la mercancía en el lugar pactado. La versión 2020 hay un cambio de denominación, en este caso anteriormente denominado el DAT, que ahora desaparece, ahora es con el DPU, ¿no? Que significa en este caso entrega en el lugar descargado. El riesgo, la entrega y el riesgo, entrega en el lugar descargada, significa que el vendedor entrega la mercancía y le transfiere el riesgo al comprador. A partir de la descarga, fíjense que bajo este Incoterm puede ser que al momento de descargarlo vayamos a dañar la mercancía. Ese daño que vaya a sufrir la mercancía va a ser de entera responsabilidad del vendedor, ¿no? Bueno, aquí tenemos la entrega y riesgo, dice cuando la mercancía, una vez descargada de los medios de transporte de llegada. Aquí voy a interpretar que yo puedo tener un contrato de compra-venta internacional y puedo pedir que me lo descarguen en la aduana. Entonces la obligación del vendedor será pues entregarme la mercancía hasta la aduana. En la aduana ellos descargarán. Hasta ahí termina su obligación. Fíjense los costos de exportación, los fletes internos desde los almacenes, desde la fábrica hasta el puerto, que es un flete interno, el carguío, el descarguío, nuevamente el carguío, descarguío en el lugar de destino, es de responsabilidad del vendedor. Y los trámites de importación, obviamente que no es obligación del vendedor, sino del comprador, pero la obligación es mínima, es casi nula, ¿no? Porque ellos nos van a entregar puesto en aduana. A partir de ello yo simplemente haré los trámites para poder nacionalizarlo, presentarle la declaración única de importación. Requerirán tal vez apenas las autorizaciones previas que voy a yo hacer el trámite respectivo. Bajo este Incoterm, ¿no? El vendedor corre con todos los riesgos que indica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado y descargarla. Fíjense, esa es una de las condiciones de la utilización de este Incoterm, ¿no? En esta regla Incoterm, por tanto, la entrega y llegada a destino son los mismos. No hay una diferencia entre entrega y llegada, sino que para este Incoterm ambos son los mismos. El DPU es la única regla Incoterm que exige al vendedor que descargue la mercancía en el lugar de destino. ¿Sí? A diferencia de lo que era el DA, ¿no? Preguntas. Nada, seguimos entonces. Los medios de transporte habíamos indicado que podemos utilizar cualquiera de los cuatro, ¿no es cierto? En el despacho de exportación, el DPU exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable, ¿no? Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación. Fíjense, cuando hablamos de la mercancía de despacho de importación, estamos hablando de la elaboración de la declaración única de importación. A ver, vamos a hacer un paréntesis antes de pasar al siguiente Incoterm. El DPU, es cierto, el término entregado en el lugar de descarga, medio de transporte cualesquiera, es decir, a partir de este momento de descarga. Por eso es que las figuras son bastante clarísimas, ¿no es cierto? La responsabilidad del vendedor es hasta la descarga del medio de transporte. Creo que acá, bueno, existe un pequeño error, se me fue. El pagar el transporte y entrega de la mercancía en el lugar de destino, en el punto acordado. No olviden, este es el único Incoterm que nos da la posibilidad de que el vendedor descargue la mercancía en el lugar pactado.
Voy a cambiar, por favor, quiero mostrarles este documento. Se ve, por favor, me indican. Sí, licenciado, se ve. ¿Qué documento es? ¿Qué documento es, jóvenes? Una DUI, Es licenciado. una DUI. Sí, dice. ¿No es cierto? Esta DUI es una declaración única de importación reciente. Por eso voy a repetir. Vamos a trabajar en la materia con documentos de reciente obtención. Esta es una declaración única de importación tramitada el 17 de diciembre del 2020. Es una declaración que lo han realizado en la aduana especializada Interior Potosí. Veamos qué Incoterm han utilizado para este despacho. ¿Alguien me puede identificar? Ustedes han visto, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede identificar qué Incoterm ha sido utilizado? FCA, licenciado. FCA. ¿Cuáles son las obligaciones en el Incoterm FCA? ¿Cuáles son las obligaciones? A ver, recordemos. Hemos visto el Incoterm FCA. ¿Estará bien utilizado ese Incoterm? ¿Estará bien utilizado? La pregunta para el curso otra vez. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien utilizado o no? Cristian. ¿Está Cristian o no está Cristian? Estoy licenciado, pero no lo puedo escuchar, está entrecortado. ¿Estará bien utilizado este Incoterm? Jonathan Herrera, ¿qué dice usted? Jimena Vilca, ¿me escucha? ¿Me escuchan, jóvenes? A ver, ¿algún voluntario? Yo creo que está bien, si no, no lo pondrían con ese Incoterm, licenciado, pero mucho depende del importador, licenciado, en qué Incoterm quiere importarlo. En caso mío, digamos, para mí sería lo bueno el último que hizo o lo que recomendó el DP, el DA, el DAP, el lugar de destino designado, licenciado, o si no es el DDP. Humberto, hace rato hemos hablado de mercancías que provienen de Zona Franca Iquique, Chile, ¿no es cierto? Hemos indicado que las mercancías que provienen de Iquique, Chile, vienen con un documento con un documento denominado factura de reexpedición. Las facturas de reexpedición, ya, estas facturas de reexpedición generalmente vienen en términos de CIF. ¿Por qué? Porque la mercancía llegó de China, ¿sí?, hasta el puerto, en este caso de Iquique, Chile, y simplemente se ingresa a los predios de los almacenes que tienen allá en Zona Franca de Chile. Si usted hace un análisis, dice, en términos de CFA, aquí hay un Incoterm que están utilizando. Para que sea viable el despacho aduanero, yo
tendría que solicitar si existe un contrato de compra-venta internacional en la que me va a indicar este Incoterm. De no existir este contrato de compra-venta internacional en este término, para mí este despacho no tiene valor, es decir, existe un error en las condiciones de entrega. Posiblemente las tenga, no puedo aseverar, pero aquí me hace referencia a una factura de expedición. ¿Sí? Si hacemos, nuevamente les digo, ¿no? Yo debería de haber puesto en términos de CFA, términos de CIF, ya que era la condición que me pueda haber vendido hasta en este caso, hasta la aduana de destino, que es en Potosí. ¿Sí? O otro Incoterm que sí me permite identificar las responsabilidades. Además, ya vamos a ir viendo enseguida cuando utilizamos estos Incoterms, ya. Pero fíjense, esta es una mercancía que proviene de Zona Franca, Iquique, Chile. Y Zona Franca, Iquique, Chile da pues una factura de expedición. ¿Se entiende? ¿Quieren ver una factura de expedición? Vamos a reflejar. ¿Se puede ver en este momento? Humberto, ¿puede ver la factura de expedición que tengo en mi pantalla o no se ve? No, licenciado, sigue el mismo de hace rato, la DUI. Sigue la DUI. Muy bien, Sí, vamos a cambiar nuestra factura de expedición. ¿Ahora sí? sí, se ve ahora. Ya, muy bien. Ahora con ustedes vamos a revisar si lo que digo es cierto o estoy mintiendo. Voy a ampliar. A ver. Aquí tengo una factura de declaración de ingreso a Zona Franca. ¿Sí? ¿Bajo qué Incoterm ustedes están visualizando? Monto de ingreso a Zona Franca. El FOB, ¿3? licenciado. ¿Ah? El FOB. FOB de $42,000. Flete de 1,900. Seguro del 2%. Ojo, esto no es un documento que se haya generado en Bolivia, es un documento que se ha generado, para aquellos que no conocen todavía, ¿en dónde? ¿En dónde se ha generado este documento? Zona Franca, Iquique, licenciado. Zona Franca, Iquique, Chile, ¿no es cierto? Fíjense, este es un documento que se ha generado. A ver, vamos a poner la fecha más para que estén actualizados. ¿Qué fecha se ha generado? 21 de enero. El 21 de enero del 2021, ahora es 9:33. Este documento es la factura, la que llamamos de expedición. Si nosotros nos fijamos detenidamente, tenemos el FOB, el flete y el seguro, y tenemos un valor CIF de 44,857. ¿En qué Incoterm está este documento? ¿En qué Incoterm está, jóvenes? FOB, licenciado. FOB. Humberto, le voy a dar un cocacho. A ver, ¿qué dice el resto del curso? ¿En qué Incoterm está este documento? Blanca, ¿está Blanca? Licenciado, si no es el FOB, entonces sería el CIF, sí, No, licenciado. adivine. Blanca desapareció, creo que no está Blanca en nuestro curso. Reina, a ver, Reina, perdón, Deina.
Deina Nayeli. ¿Qué dice Deina? ¿No está Deina? Marco Calderón. Nadie. Solamente aquí hay 2 participantes. Cristian. ¿Qué más? Licenciado, estaría en el valor CIF. ¿Por qué? Eso está, está sumado el valor FOB de que tenía la mercancía, más está sumado el flete y el seguro, licenciado. Sería el total. Claro, claro. Aquí está, jóvenes. ¿Por qué? Yo no entiendo. Aquí está sencillamente descrito. Flete más seguro más el valor FOB nos da el valor SIP. La factura está en términos de SIP. Ahora se entiende. Voy a mostrar otro documento más. ¿Dónde está? Vamos a ver otro documento más si estamos hablando de lo mismo. Inventarios, diligencias de resolución. A ver, estamos todavía con el documento, ¿no es cierto? Sí, del Sí, anterior, licenciado. licenciado. A ver, permítame un segundito, por favor. Estoy queriendo recuperar. ¿No? A ver. Certificado de operación. A ver. Ya, voy a cambiar, jóvenes. Este otro documento, ¿en qué está? Stephanie. Stephanie, ¿está? En el valor sí, El porque valor sí. también ¿Cierto? Estos son los documentos con los que podemos nosotros evidenciar que el Incoterm que se va a utilizar para una exportación desde zona franca es en el Incoterm. Sí, vamos a ver un caso, por favor, les voy a pedir, voy a ver si realmente tenemos aquí otro documento que nos va a permitir ver. A ver, ¿dónde está, jóvenes? No tenemos de momento, tendríamos que seguir buscando. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, en mi declaración única de importación, ¿no es cierto? Aquí dice que está en términos de FCA, pero sin embargo, en la factura, ¿en qué términos he visto? ¿En qué Incoterm estaba? Sí, licenciado. Sí. ¿Está bien el despacho o está mal? Está mal, licenciado. Está mal, licenciado. Está mal, ¿no es cierto? Está mal. Entonces, aquí, bueno, para la siguiente clase me van a descargar el manual de contravenciones de la aduana y ustedes me hacen un resumen y me van a decir si existe contravención aduanera o no. ¿Ya? Las contravenciones aduaneras surgen de los errores de transcripción, errores involuntarios supuestamente o errores que se vayan a generar en un despacho aduanero. Fiscalización aduanera, ya vieron el concepto, ¿no es cierto? ¿O todavía? Sí, ya lo hemos visto, licenciado. ¿Cuál es el objetivo de una fiscalización aduanera? ¿Cuál es el objeto de un control diferido?
Jóvenes, ¿qué ha pasado? ¿Se van a comer la lengua? Humberto, Licenciado, ¿cuál es el objetivo de una fiscalización aduanera? el objetivo es de revisar, inspeccionar ya posteriormente, licenciado. ¿Revisar qué? Documentos, licenciado. ¿Seguro? A ver, alguien que quiera ayudarle. ¿Y quiénes fiscalizamos? ¿A quiénes Licenciado, fiscalizamos? sería el control posterior, digamos, del despacho aduanero ya de la DUI o la DIM, licenciado. A ver. A ver, para empezar, ¿qué es una fiscalización aduanera? A ver. Es una inspección, licenciado. La fiscalización ya puede ser una fiscalización posterior a lo que se dice, ¿no? La fiscalización. Eh, También se hace una breve fiscalización en el momento de cuando importas una mercancía en la aduana, cuando te salen aforos, igual es una fiscalización, pero luego se hace una fiscalización posterior, licenciado. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Aquí nos estás mareando, Humberto. Yo igual me mareo. A ver. Cuando tú haces un despacho aduanero, no es fiscalización, Humberto. Es cumplimiento de las normas aduaneras en temas de importación. Cuando nosotros realizamos una importación a consumo, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, los procedimientos establecidos para poder nacionalizar una mercancía, cumpliendo todo lo que establece la norma, la presentación de documentos tal cual está establecido en el artículo 111 del reglamento de la Ley General de Aduanas. A ver, ahora sí, eso no creo que se hayan olvidado. ¿Cuáles son los documentos para un proceso de importación a consumo? José Abel Quispe. Sería licenciado los certificados de registro fitosanitario, licenciado. ¿Qué más? El registro SENASAC, licenciado. Pero SENASAC será pues para la importación de productos comestibles, alimentos. Licenciado, Sí, sería la factura comercial, documentos de transporte, el seguro si tiene, licenciado. Nada, sigue faltando. licenciado, es todos los documentos establecidos en la Ley General en el artículo 111, licenciado, que son Pero ¿cuáles son los eh, documentos? documentos, el carta aporte, el conocimiento de Licenciado, vendría a ser. embarque, parte de recepción, factura comercial, eh, certificados de origen y otros, licenciado. A ver, señorita, usted que estaba hablando. Nada, se van a comer la lengua. A ver, se entiende por fiscalización aduanera, ¿no es cierto?, el conjunto de actividades a través de las cuales la Aduana Nacional de Bolivia verifica e investiga los hechos, actos, sus elementos relacionados y circunstancias emergentes en una operación de comercio exterior, vale decir, el cumplimiento de las normas vigentes. Si yo quiero hacer una importación, hay un procedimiento de importación, ¿no es cierto? Entonces, en un control posterior, en un acto de fiscalización,
lo que tiene que hacer la administración aduanera es poner a disposición de la unidad de fiscalización toda esta documentación para ver si realmente el importador, en este caso el operador de comercio exterior, ha cumplido lo que establece la norma. Si ha presentado las autorizaciones previas, si ha presentado certificados de origen, si va a gozar de algún desgravamen arancelario, ¿no? Si ha presentado en tiempo oportuno, si no ha tenido contravenciones, si el valor declarado ha sido el precio realmente pagado por pagar, si se ha aplicado al primer método de valoración, o si ha habido un ajuste, no tiene que estar justificado por qué ha habido el ajuste. Si ha habido una omisión de pago o simplemente ha sido un descuento admitido por la normativa vigente en valoración aduanera. Es decir, es una secuencia de pasos que tiene que seguir un despacho aduanero, y en el control diferido en un proceso de fiscalización es verificar el cumplimiento. ¿Entiende? No es hacer otro despacho aduanero, no es ir a agarrar y ver si realmente estaba equivocado o no, sino ver si el despacho se ha cumplido de acuerdo a la normativa vigente. ¿Ya? Para ello vamos a ir acudiendo, si bien hemos hecho referencia a nuestro documento, ¿no? A la Declaración Única de Importación, es justamente porque ahí hemos visto que la factura comercial dice en términos de CIF y aquí dice en términos de FCA. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, muy bien. Seguimos. Licenciado, lo que teníamos que investigar es manual de contravenciones, licenciado, ¿no ve? Y había que Sí. subirlo eso a la plataforma, licenciado. Sí, a manito, por favor. Voy a Ya, habilitar está bien, Licenciado, ¿para cuándo va a ser la presentación? para mañana. Así que nos no hay toca el viernes, Lick. Sí, Ojo. dice que sea el proceso para el viernes. ¿Ves qué dice? Licenciado, que sea la presentación para el viernes, por favor. Para el viernes es mañana. Ah, no, el viernes es el pasado. Mil disculpas, jóvenes, de verdad estoy aquí volando con el tiempo. No estoy, ya les dije, no estoy en Bolivia, por eso es que tengo interferencia. Mil disculpas, de verdad. Ya, para el día viernes lo vamos a hacer y bueno, seguimos entonces. Lick, ya es 2:30. Tenemos que trabajar algunos, licenciado. Uy, mil disculpas, aquí no, pues aquí tengo diferencia de horario, por eso, jóvenes, mil disculpas. Aquí estoy aún con las 11:35, por eso es que... Ah, perdón, sí, en Bolivia tienen razón, estamos con diferencia de horario. Ya. Muy bien, jóvenes, mil disculpas, de verdad, no estoy teniendo buena señal para el día viernes. Yo creo que ya voy a cambiar de oficina y voy a estar mucho mejor. Así que para el día viernes espero terminar los restantes 5 temas, que no son muchos, y vamos a hacer nuestras famosas liquidaciones de tributos aduaneros. Ustedes, por favor, les voy a pedir que van a familiarizarse con este documento que lo tienen en pantalla. Necesito que empiecen a manejar. Voy a descargar y remitirles cada casilla que debe llenarse. Voy a tomarme unos 5 minutos más, por favor. Este no es el único documento que manejamos en aduana, la Declaración Única de Importación. Este documento viene de las mercancías que están ingresando a las aduanas especializadas, a las aduanas de frontera y a las aduanas interiores. Hoy por hoy vamos a ver el documento de importación llamado DIM, en este caso DI. Enseguida me permito, por favor, mostrarles dónde estamos, por favor. Acá. Y dónde está.
aquí está. Voy a darles el famoso documento, que en este caso es la que ya utilizamos en aduanas interiores. Por favor, déjame 2 minutitos, por favor. Aquí. ¿Dónde está? Pues hoy. Un segundito, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí. Ya, voy a cambiar de pantalla, por favor. Este es el documento que ahora ya se utiliza para las aduanas interiores y las aduanas de frontera. ¿Qué dice ahí, jóvenes? ¿Alguien me puede leer? Declaración de mercancías de importación, DIM, licenciado. En este otro documento, me voy a ir otra vez al anterior. ¿Qué dice, jóvenes? Aquí. Declaración de importación. M4. Otra vez voy a volver al anterior. ¿No? Declaración de mercancías. Este es otro documento. Es un documento de importación, pero para mercancías que provienen de origen. Fíjense, a diferencia del anterior, voy a ampliar, ¿ya? Donde también consignan varios campos, donde ustedes tienen ya mayor seguridad. Este documento es generado por el SUMA. Ustedes han visto qué es el SUMA, ¿no es cierto? ¿Y qué es el SIDUNEA? Veamos, este documento me dice que cuenta con un Bill of Lading, un documento de embarque marítimo. Veremos si es cierto. Vamos a ver. No, evidentemente este es un documento que tiene, hemos hablado bajo los 5 términos, que podemos incluso negociar este documento. ¿Será negociable? No, sí es negociable, es un documento, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo en las clases posteriores. Aquí ustedes tienen aquellos documentos que son parte de una declaración única de importación. Voy a ver, por favor, 2 minutos más y no les voy a quitar más tiempo. ¿Dónde estamos ahora? Creo que se nos perdió otra vez. Estamos. No. Entonces, simplemente voy a hacer cerrar. ¿Con qué pantalla estamos, jóvenes? ¿Seguimos con la misma? Estamos con la declaración de importación. Estamos con la DUI. Con la DUI, ¿no? Se me fue la otra pantalla. No sé por qué. Bueno, no sé. Ya. Bueno, de todos modos, quiero decirles que sí, vamos a ir manejando esta documentación para que ustedes se familiaricen. Ya, otra vez, la di. Ya está, otra vez. ¿No? Ahora sí, este es el documento que les decía que se utiliza o que se genera en las aduanas interiores, ¿no? Si ustedes quieren ver la documentación que establece el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de Aduana, aquí está, ¿no? Tenemos el documento de embarque, tenemos la factura comercial, tenemos la declaración andina de valor, tenemos la póliza de seguro, tenemos la factura de transporte, el documento de gastos portuarios, tenemos la declaración de adquisición de mercancías, la DAM. Bueno, estos dos no están en el artículo 111, está la lista de empaque cuando corresponda, la carta por T de transporte internacional, CRT, cuando viene por carretera, ¿no? En este caso, casi todas las importaciones que llegan a Bolivia vienen por carretero, excepto los que están llegando por el puerto Jennifer, ¿no es cierto? Y se nacionalizan en Santa Cruz. Tenemos el documento de certificado de entidad financiera cuando queramos
defender, ¿no es cierto?, en un proceso de control diferido, cuando nos dicen, usted tiene variación de valor porque los precios que ha declarado son baratos, pero no es tanto así. No, ahí tenemos el documento de certificado de entidad financiera. Estos documentos vamos a ir analizándolos cuando vamos a elaborar esta declaración. Muy bien, jóvenes, lo único, agradecerles y pedirles mil disculpas nuevamente. Yo creo que voy a ir regulando poco a poco el tema de las conexiones. Lamento mucho porque sí he empezado con el horario de aquí, pero la diferencia, ustedes entenderán que es el tema de horario. La siguiente sí voy a programarlo para el horario que tenemos. Y espero que vayan familiarizándose. Voy a pasarles la información de todos modos para que lo vean, estos documentos que vamos a ir generando nosotros. El objetivo de la materia es que ustedes me lo tienen que hacer este documento. Y este documento es aquel documento que nos permite el proceso de importación a consumo. Bueno, señorita Lourdes, nuevamente lo que le había pedido anterior, me elabora, eran 26, aquí ya estamos 25, simplemente la lista, por favor. Gracias. Licenciado, una última pregunta. El día viernes, ¿hasta qué hora le podemos entregar la tarea? Hasta las 8 de la noche. Gracias, licenciado. Muy bien. Está bien, Lice. Lice, una consultita. Respecto al trabajo manual de contravenciones aduaneras, también es conocido como em, No se escucha, Lulú. No se escucha. es conocido como contravención manual del procesamiento por contrabando, Lice. A ver. El manual, bueno, en realidad no está como manual. Hay una resolución, ya, aprueba el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras. Ya, ¿quieren que les dé el número? Esa le van a encontrar en la resolución del directorio, la RD 01043319 del 20 de diciembre del 2019, que aprueba el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras. Vamos a hacer lo siguiente. Sé que para ustedes a veces es un poquito hasta difícil encontrar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Que se los pase? Sí, por favor, licenciado. Muy bien, vamos a pasarles. Existen varios, por si acaso, procedimientos sancionatorio y determinación. Ya les voy a pasar el manual para el procesamiento de contrabando contravencional, no, la clasificación. Voy a remitirlos, ya esta es la que tengo, la más reciente, pero que aquí no está completo, ojo. Pero hagan sobre esto, trabajen sobre esto, por favor. ¿Dónde está? Comercio Internacional, taller de simulación aduanera. Muy bien, jóvenes, ahí lo van a tener en sus... ¿Dónde está? Taller de simulación. Comercio Internacional, taller de simulación aduanera. ¿Qué fecha sería, jóvenes? 24, licenciado. 24, todo. Ya, listo. Ahí para los que no tienen internet, ya tienen el trabajo ahí. Hagan un resumen. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, nuevamente agradecer a los jóvenes. Nos vemos el día
el día viernes vamos a pasar en nuestro horario y vamos a excedernos un poquito más. Gracias, espero les sirva la materia. Nos vemos el día viernes. Que tengan, bueno, estudien mucho y hagan sus trabajos. Hasta luego, Lick. Hasta luego.